Los agujeros negros han cautivado a la humanidad desde el primer momento en que se comprendió su existencia, retorciendo las reglas del universo como un enigma que desafía nuestra imaginación. Desde los colosos supermasivos que gobiernan el centro de las galaxias hasta las fusiones cósmicas que emiten ondas gravitacionales. Número 1. Los gigantes del universo. Agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros supermasivos. Estas increíbles bestias cósmicas no son cualquier fenómeno ordinario en el universo. Son los verdaderos titanes de la galaxia. Imagina un monstruo celestial sentado en el centro de casi cada galaxia que conocemos, incluido nuestro vecindario galáctico, la Vía Láctea. Pero no estamos hablando solo de algo grande, sino de algo enorme. Estos agujeros negros pueden tener una masa de miles de millones de veces la de nuestro querido Sol. Sí, lo has leído bien. Miles de millones de veces. No es solo un número grande. Es un número tan inmenso que parece salido de una película de ciencia ficción. ¿Por qué nos fascinan tanto estos agujeros negros? Pues, por un lado, estos agujeros oscuros tienen la capacidad de engullir cualquier cosa que se cruce en su camino, incluido el tiempo y el espacio. A veces, cuando hablamos de agujeros negros, pensamos en ellos como aspiradoras cósmicas, tragando estrellas, planetas, y hasta el último rayo de luz que se atreva a pasar por sus proximidades. Pero lo interesante es cómo han logrado hacerse con su lugar de reyes en el cosmos. ¿Cómo llegaron a ser tan inmensos? Los científicos creen que estos gigantescos agujeros negros crecen a medida que absorben materia de su entorno, devorando gas, estrellas cercanas e incluso fusionándose con otros agujeros negros más pequeños. ¿Te imaginas dos agujeros negros fusionándose en uno solo? Es como si dos enormes tornados cósmicos decidieran unirse en una danza mortal para convertirse en el titán definitivo. Pero no te preocupes, nuestra galaxia está bastante lejos de cualquier peligro inminente. Lo más curioso de estos agujeros negros es que los astrónomos creen que han estado allí desde los primeros momentos del universo. Esto significa que podrían haberse formado cuando las primeras estrellas y galaxias empezaban a aparecer, lo que nos lleva a pensar que estos gigantes cósmicos tienen mucho que enseñarnos sobre la evolución del universo. Número 2. El nacimiento de los monstruos. Agujeros negros estelares. Cuando pensamos en estrellas, probablemente nos vienen a la mente imágenes hermosas y brillantes, gigantes de fuego que iluminan el cosmos con su resplandor. Pero, ¿qué sucede cuando estas estrellas colosales agotan todo su combustible? Pues, sucede algo espectacular, y no en el sentido de una fiesta de fuegos artificiales. Estamos hablando de una supernova, una de las explosiones más violentas del universo. Pero espera, que aquí no termina la historia. De hecho, es solo el comienzo de una transformación increíble. De las cenizas de estas estrellas nace algo aún más aterrador: los agujeros negros estelares. ¿Alguna vez has apretado una pelota de goma con todas tus fuerzas? Al hacer eso, la pelota se vuelve más pequeña, pero su masa no cambia. Lo mismo pasa con una estrella masiva en su momento final, cuando colapsa bajo su propio peso. La gravedad de la estrella toma el control, aplastando la masa de la estrella en un volumen extremadamente pequeño. Este es el punto en el que la estrella se convierte en un agujero negro estelar. Imagina esto: una estrella que era muchas veces más grande que nuestro Sol colapsa hasta formar un objeto con el tamaño de una pequeña ciudad, pero con una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Estamos hablando de algo que concentra una cantidad increíble de masa en un espacio ridículamente pequeño. Si te estás preguntando cuán denso es un agujero negro estelar, piénsalo de esta manera. Un dedal lleno de material de un agujero negro pesaría tanto como una montaña entera. Así de densos son. Estos agujeros negros estelares pueden ser pequeños en comparación con sus primos supermasivos, pero no te dejes engañar por su tamaño.
Lo que les falta en tamaño, lo compensan en intensidad. Son auténticas fábricas de destrucción gravitacional. Cualquier cosa que se acerque demasiado es absorbida sin remedio, desapareciendo para siempre. De hecho, estos agujeros negros son tan efectivos en devorar material que en algunos casos crean discos de acreción a su alrededor, donde el gas y el polvo caen en espiral hacia el horizonte de sucesos, calentándose a millones de grados y emitiendo radiación antes de ser engullidos por completo. Pero aquí es donde la historia se pone aún más fascinante. Los agujeros negros estelares no son solo destructores cósmicos, también son fuentes de una enorme cantidad de energía. A veces, cuando se forman, estos agujeros negros lanzan chorros de radiación y partículas a través del espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros pueden atravesar galaxias enteras, creando uno de los fenómenos más energéticos del universo, los estallidos de rayos gamma. Sí, esos agujeros negros estelares son como los DJs cósmicos que lanzan energía a todos los rincones del universo. Lo más emocionante es que los agujeros negros estelares pueden incluso fusionarse entre sí. Cuando dos agujeros negros se encuentran en una danza gravitacional, sus órbitas se acortan hasta que finalmente colisionan en una explosión masiva de energía. Esta colisión produce ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo. Gracias a las observaciones del LIGO, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, hemos podido detectar estas ondas gravitacionales, confirmando las predicciones de Albert Einstein sobre la relatividad general. Cada vez que escuchamos una de estas ondas, estamos escuchando la fusión de dos agujeros negros en algún lugar del universo. Es como recibir un mensaje directo del cosmos. Número 3. El enigma intermedio. Agujeros negros de masa intermedia. En el vasto universo, hay muchas cosas que nos fascinan, pero pocas tan enigmáticas como los agujeros negros de masa intermedia. No son ni tan grandes como los supermasivos, ni tan pequeños como los estelares. Están en algún lugar entre estos dos extremos, como esos personajes secundarios en una película que siempre están presentes, pero de los que sabemos muy poco. Son el gran misterio que sigue intrigando a los astrónomos. ¿Cómo se forman? ¿De dónde vienen? Y lo más importante, ¿cuántos de ellos están allá afuera observándonos desde las sombras del cosmos? Primero, pongámonos en contexto. Los agujeros negros de masa intermedia tienen masas que se encuentran en un rango curioso, que podría ir desde cientos hasta miles de veces la masa de nuestro Sol. Ahora, imagina un agujero negro que tiene el tamaño suficiente para aplastar 1000 soles, pero que aún no es tan masivo como los colosales supermasivos que residen en el corazón de las galaxias. Estos agujeros negros intermedios no están aquí para hacer grandes espectáculos, pero su mera existencia desafía lo que pensábamos que sabíamos sobre el universo. Uno de los mayores misterios que rodean a estos agujeros negros es su formación. Hay varias teorías en juego, y todas son tan emocionantes como desconcertantes. Una de ellas propone que los agujeros negros de masa intermedia podrían haberse formado a partir de la fusión de múltiples agujeros negros estelares. Así es. La idea es que cuando varios agujeros negros pequeños se encuentran en una especie de baile gravitacional, eventualmente se fusionan para formar algo más grande, pero no lo suficientemente colosal como para clasificarse como supermasivo. Sería algo así como cuando varios remolinos de agua se unen para formar uno más grande. Esta teoría tiene sentido, ya que los agujeros negros estelares tienden a agruparse en ciertas áreas del espacio, lo que haría que las fusiones fueran posibles. Otra teoría, aún más intrigante, sugiere que estos agujeros negros podrían haberse formado de una manera completamente diferente. ¿Te imaginas un agujero negro naciendo directamente del colapso de una nube de gas masiva en lugar de una estrella? Esta idea nos lleva a pensar en un universo temprano y caótico, donde enormes nubes de gas colapsan bajo su propia gravedad.
creando agujeros negros de masa intermedia antes de que las estrellas tuvieran la oportunidad de formarse. Este proceso habría ocurrido cuando el universo era joven, y estos agujeros negros primitivos podrían estar escondidos en los rincones más oscuros del cosmos, esperando ser descubiertos. Ahora bien, si estos agujeros negros de masa intermedia realmente existen, ¿dónde están? Después de todo, localizar uno no es una tarea fácil. A diferencia de los supermasivos que se sientan cómodamente en el centro de las galaxias o los estelares que delatan su presencia con efectos gravitacionales sobre sus estrellas vecinas, los agujeros negros intermedios son un poco más escurridizos. Número 4. El poder de la carga y el giro. Agujeros negros cargados. Reisner, Nordstrom y Kerr-Newman. En el vasto y misterioso universo, los agujeros negros son conocidos por su increíble capacidad para desafiar las leyes de la física tal como las conocemos. Pero, ¿qué sucede cuando a estos ya enigmáticos objetos les agregamos algo más? ¿Qué tal una carga eléctrica o un giro vertiginoso? Oh, sí, los agujeros negros cargados entran en escena, y lo hacen con estilo, demostrando que no todos los agujeros negros son iguales. En este capítulo, exploraremos dos variantes fascinantes de estos agujeros negros, los Reisner-Nordstrom y los Kerr-Newman. Prepárate, porque la ciencia se vuelve aún más extraña. Empecemos con los agujeros negros de Reisner-Nordstrom. Estos agujeros negros tienen una peculiaridad muy interesante. Poseen carga eléctrica pero no giran. Sí, lo sé, un agujero negro con carga eléctrica suena como algo sacado de una película de superhéroes. Pero en este caso, no hay rayos láser ni supervillanos. Lo que sucede es que la carga eléctrica de estos agujeros negros tiene efectos directos sobre su campo gravitatorio. ¿Cómo es eso posible? Bueno, a medida que la carga se acumula, su influencia sobre el espacio-tiempo circundante se vuelve cada vez más compleja. Una de las consecuencias más sorprendentes de la carga eléctrica es que, a medida que la misma aumenta, el tamaño del agujero negro cambia. No hablamos simplemente de una pequeña fluctuación. El horizonte de sucesos, esa frontera invisible que rodea al agujero negro, se expande o se contrae dependiendo de cuánta carga posea. Así que, en lugar de ser una bestia estática e inmutable, el agujero negro de Reisner-Nordstrom es dinámico en su comportamiento. Si se le da suficiente carga, el horizonte de sucesos puede disminuir hasta desaparecer, transformando al agujero negro en un objeto aún más extraño, conocido como un agujero desnudo. Y no es lo que estás pensando. Un agujero desnudo es un objeto donde la singularidad, el núcleo denso de un agujero negro, queda expuesta sin el horizonte de sucesos que la oculte. Esto es una gran violación de las reglas que normalmente siguen los agujeros negros, y su mera existencia pondría en jaque algunos de los principios fundamentales de la relatividad general. Ahora, mientras que los agujeros negros de Reisner-Nordstrom tienen carga pero no giran, los agujeros negros Kerr-Newman son los chicos rudos del vecindario. Ellos tienen carga y también giran a velocidades increíbles. Imagina un trompo girando rápidamente, pero este trompo está hecho de pura masa, energía y carga eléctrica, y lo que es aún más impresionante, es capaz de arrastrar el espacio-tiempo a su alrededor. Así es. Un agujero negro Kerr-Newman no solo se sienta en el espacio-tiempo como un peso muerto, literalmente lo retuerce, arrastrándolo en una danza cósmica a su alrededor. Este fenómeno, conocido como arrastre del marco de referencia, es uno de los efectos más extraños y fascinantes de la relatividad general. En el mundo cotidiano, el espacio y el tiempo se comportan de manera bastante predecible. Permanecen inmutables mientras los objetos se mueven a través de ellos. Pero cerca de un agujero negro Kerr-Newman, esta regla se rompe por completo. Aquí, el espacio y el tiempo son como una alfombra que se arruga bajo tus pies,
retorciéndose y deformándose en respuesta a la increíble velocidad de rotación del agujero negro. Si te acercaras lo suficiente a uno de estos objetos, no solo sentirías la atracción gravitacional, sino que también serías arrastrado en espiral alrededor del agujero negro, sin posibilidad de escapar. Imagínate estar atrapado en una montaña rusa de la que no puedes bajarte. Número 5. El origen de la radiación imposible. La radiación de Hawking. Entramos ahora en territorio profundo, donde las leyes de la física cuántica se cruzan con los colosos gravitacionales del universo. En el centro de esta intrigante historia se encuentra un nombre que seguramente has escuchado: Stephen Hawking, el legendario físico teórico que nos ofreció una visión completamente nueva de los agujeros negros. Y lo hizo presentándonos una idea revolucionaria que parece desafiar la misma naturaleza de estos objetos oscuros y misteriosos: la radiación de Hawking. Así que, ajusta tu cinturón, porque esta aventura nos lleva a los límites de lo que la ciencia puede explicar y lo que la imaginación puede abarcar. Para comprender la radiación de Hawking, primero debemos recordar una de las características más temidas de los agujeros negros: su capacidad de absorberlo todo. No importa si es materia, luz o información, cuando algo cruza el horizonte de sucesos, desaparece para siempre. O al menos, eso es lo que creíamos hasta que Hawking nos ofreció una forma completamente diferente de ver las cosas. En 1974, Hawking sorprendió al mundo de la física al proponer que los agujeros negros no son completamente oscuros y silenciosos. De hecho, podrían estar emitiendo radiación. Pero, espera un momento. ¿Cómo es posible que un objeto conocido por su capacidad de devorar todo lo que se le acerque esté emitiendo algo? Pues aquí es donde las maravillas de la física cuántica entran en juego. La clave para entender la radiación de Hawking radica en lo que ocurre justo en el borde del horizonte de sucesos, esa frontera invisible que rodea al agujero negro. Según la mecánica cuántica, el vacío no está realmente vacío. En lugar de eso, es un hervidero constante de partículas que aparecen y desaparecen en pares, una partícula de materia y una partícula de antimateria. Normalmente, estas partículas se aniquilan entre sí casi inmediatamente, regresando al vacío del que surgieron. Pero cerca de un agujero negro, las reglas cambian. Imagina esto: un par de partículas cuánticas aparece justo en el borde del horizonte de sucesos. En lugar de aniquilarse como de costumbre, una de las partículas cae en el agujero negro, mientras que la otra escapa hacia el espacio exterior. Esta partícula que logra escapar es lo que conocemos como radiación de Hawking. Esencialmente, el agujero negro está perdiendo un poco de su energía cada vez que esto sucede, lo que significa que con el tiempo los agujeros negros podrían evaporarse. Así es, la radiación de Hawking sugiere que los agujeros negros no son tan inmortales como pensábamos. Con suficiente tiempo, podrían simplemente desvanecerse en el espacio. Número 6. El misterio oscuro. La relación entre agujeros negros y materia oscura. Imagina estar caminando en una habitación oscura, donde solo puedes percibir lo que te rodea por las sombras que proyecta sobre los objetos visibles. Sabes que algo está ahí, sientes su presencia, pero no puedes verlo directamente. Así es como los astrónomos se sienten cuando tratan de estudiar la materia oscura. Pero lo que hace que este tema sea aún más intrigante es la conexión que podría existir entre esta misteriosa sustancia y los agujeros negros. Primero, aclaremos qué es la materia oscura. No es una sustancia oscura en el sentido literal, sino que recibe ese nombre porque no interactúa con la luz ni con ninguna otra forma de radiación electromagnética. Es completamente invisible. La única razón por la que sabemos que existe es por los efectos gravitacionales que tiene sobre la materia visible, como las estrellas y las galaxias. De hecho, según los cálculos de los astrónomos, la materia oscura,
compone aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo. ¿Puedes imaginarlo? La mayor parte del universo está formada por algo que no podemos ver ni tocar. Ahora bien, lo fascinante de la relación entre los agujeros negros y la materia oscura es que, aunque sabemos que están íntimamente conectados, aún no entendemos completamente cómo. Por un lado, los agujeros negros, con su inmensa gravedad, son excelentes trampas para la materia oscura. Si la materia oscura es atraída por la gravedad de los agujeros negros, entonces estos podrían estar acumulando grandes cantidades de esta sustancia invisible en su interior. Pero hay más. Algunos teóricos han propuesto que la materia oscura podría haber jugado un papel crucial en la formación de los primeros agujeros negros. Imagina el universo poco después del Big Bang, un lugar caótico y en expansión, donde las primeras estructuras comienzan a formarse. En este escenario, la materia oscura, con su influencia gravitacional, podría haber actuado como un andamio sobre el cual las galaxias y los agujeros negros nacieron. Sin la materia oscura, las nubes de gas que formaron las primeras estrellas y galaxias podrían no haber tenido suficiente gravedad para colapsar y comenzar el proceso de formación de agujeros negros. Es más, algunos científicos sugieren que los agujeros negros primordiales, esos pequeños y esquivos agujeros negros que podrían haberse formado justo después del Big Bang, podrían ser en realidad parte de la materia oscura. Esta idea sugiere que los agujeros negros primordiales, que serían mucho más pequeños que los agujeros negros estelares o supermasivos, podrían estar distribuidos por todo el universo, ocultándose a plena vista. Si esto es cierto, entonces los agujeros negros mismos podrían ser la materia oscura que los astrónomos han estado buscando durante tanto tiempo. Piensa en lo increíble que sería esto. Durante décadas, los científicos han estado buscando partículas exóticas que expliquen la materia oscura, como los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, o los acciones. Pero, ¿y si la respuesta estuviera en los mismos agujeros negros? Esto cambiaría por completo nuestra comprensión del universo. Número 7. Las máquinas del tiempo del universo. La dilatación temporal cerca de los agujeros negros. Ahora nos adentramos en un tema que ha cautivado la imaginación de generaciones. Viajar en el tiempo. Lo que parecía ser un concepto relegado a la ciencia ficción, resulta estar mucho más cerca de la realidad de lo que podríamos haber imaginado, gracias a la increíble dilatación temporal que ocurre cerca de los agujeros negros. Estos colosos cósmicos, con su gravedad abrumadora, no solo devoran estrellas y planetas, también juegan con el tiempo mismo. Para entender este fenómeno, necesitamos recordar algo esencial que Albert Einstein nos enseñó con su teoría de la relatividad general. El tiempo no es una constante universal, no transcurre al mismo ritmo para todo el mundo. Depende de dos cosas: la velocidad a la que te mueves y la fuerza gravitacional que te afecta. Cuanto más rápido te mueves o cuanto más fuerte es la gravedad que te rodea, más lento pasa el tiempo para ti en comparación con alguien en un entorno más tranquilo. Así que, si eres un amante de la ciencia ficción, aquí tienes la primera lección. Los agujeros negros no solo deforman el espacio a su alrededor, también deforman el tiempo. Pero esto no es una simple curiosidad matemática, es algo que sucede en la vida real. Si pudieras orbitar un agujero negro, lo suficientemente cerca como para sentir su fuerza, experimentarías la dilatación del tiempo en todo su esplendor. El tiempo, para ti, pasaría mucho más lento que para alguien que estuviera lejos del agujero negro. ¿Te suena familiar? Es el mismo concepto que se explora en películas como Interestelar, pero no es solo una creación cinematográfica, es ciencia pura. Imagina que estás en una nave espacial, orbitando alrededor de un agujero negro. Para mantener las cosas interesantes, digamos que el agujero negro es de tamaño estelar, unas 10 veces la masa del Sol.
Cuanto más cerca te acerques al horizonte de sucesos, más sentirás el efecto de esta dilatación temporal. Tal vez para ti, pasen solo unas pocas horas o días. Sin embargo, si pudieras mirar a través de la ventanilla de tu nave hacia la Tierra, verías que allá han pasado cientos, quizás miles de años. Las personas que conocías, la civilización en la que vivías, todo eso habría cambiado irremediablemente, mientras tú no habrías envejecido casi nada. Viajarías al futuro sin haber movido un solo dedo. Este experimento mental no es solo una idea loca. En cierto modo, ya hemos confirmado este efecto en la Tierra. Los satélites GPS, que orbitan nuestro planeta a altitudes mucho menores que la órbita alrededor de un agujero negro, deben ajustar constantemente sus relojes debido a la dilatación temporal causada por la gravedad terrestre. Si los satélites no tuvieran en cuenta este efecto, sus mediciones de tiempo serían incorrectas y los sistemas de navegación se desincronizarían. Eso significa que, aunque en un grado mucho menor, todos los días vivimos las consecuencias de la relatividad. Ahora, volvamos a nuestro viaje alrededor del agujero negro. Cuanto más te acerques al horizonte de sucesos, más extremo se vuelve este efecto de dilatación temporal. De hecho, en el mismo borde del horizonte de sucesos, el tiempo se detendría por completo desde el punto de vista de un observador externo. Para ellos parecería que te congelas en el tiempo justo antes de cruzar esa frontera de no retorno. Para ti, sin embargo, el tiempo seguiría avanzando con normalidad. Pero una vez que cruzas el horizonte, ya no hay vuelta atrás. Estarías dentro del dominio del agujero negro, y ahí dentro, el tiempo y el espacio se comportan de formas que aún no comprendemos completamente. Lo que es aún más interesante es que la dilatación temporal cerca de un agujero negro no solo afecta a los seres humanos, afecta todo lo que se encuentra en su proximidad, incluidas las estrellas y la luz misma. Cuando los astrónomos observan estrellas que orbitan alrededor de agujeros negros, notan que su luz parece cambiar de color a medida que se acercan al agujero negro. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo gravitacional, ocurre porque la luz emitida por la estrella está siendo estirada por la intensa gravedad del agujero negro, lo que hace que su longitud de onda se alargue y que parezca más roja. Además, a medida que la estrella se acerca al horizonte de sucesos, su luz también se vuelve más tenue, como si estuviera desvaneciéndose del universo. Pero hay otra implicación aún más emocionante de todo esto: la posibilidad de usar los agujeros negros como máquinas del tiempo. Y no solo para viajar al futuro, sino potencialmente también al pasado. Algunos científicos han especulado que, debido a la intensa curvatura del espacio-tiempo cerca de los agujeros negros, podrían formarse curvas temporales cerradas o bucles temporales. Si esto es cierto, entonces teóricamente sería posible viajar de un punto del tiempo a otro, siempre y cuando pudieras encontrar la manera de sobrevivir a la increíble gravedad del agujero negro y sus efectos. Pero claro, todo esto es especulación teórica por ahora. Aunque suena tentador, tendrías que resolver algunos pequeños problemas, como no ser destrozado por las mareas gravitacionales antes de poder siquiera pensar en regresar al pasado. Uno de los experimentos mentales más famosos sobre este tema involucra un agujero negro rotatorio, o un agujero negro de Kerr. A diferencia de los agujeros negros estáticos, los agujeros negros de Kerr giran rápidamente, lo que distorsiona aún más el espacio y el tiempo a su alrededor. Algunos teóricos creen que si pudieras viajar a través del centro de un agujero negro de Kerr, podrías salir del otro lado en una región diferente del espacio-tiempo o tal vez incluso en un universo completamente nuevo. Así es, los agujeros negros no solo podrían ser máquinas del tiempo, sino también portales hacia otros universos. Sin embargo, antes de emocionarnos demasiado con la idea de viajar en el tiempo o saltar entre universos, debemos recordar que estas son ideas altamente teóricas.
A pesar de que la dilatación temporal cerca de los agujeros negros es un hecho comprobado, aún estamos muy lejos de poder aprovechar esta distorsión temporal de manera controlada. La gravedad de un agujero negro es tan extrema que cualquier nave que se acerque demasiado sería destrozada por las fuerzas de marea antes de que su tripulación tenga la oportunidad de experimentar la dilatación temporal. Además, la radiación que rodea a los agujeros negros hace que cualquier acercamiento sea increíblemente peligroso. Número 8. Un viaje a lo desconocido. ¿Qué hay al otro lado de un agujero negro? Aquí llegamos a uno de los aspectos más intrigantes y misteriosos de los agujeros negros, una pregunta que ha fascinado a científicos, escritores de ciencia ficción y soñadores por igual. ¿Qué hay al otro lado de un agujero negro? ¿Qué sucede cuando cruzamos esa barrera llamada horizonte de sucesos y nos adentramos en las profundidades del monstruo cósmico? La respuesta, como podrías esperar, es todo menos sencilla. Primero, empecemos por el horizonte de sucesos, esa frontera invisible que rodea al agujero negro. Una vez que algo cruza esta línea, no puede regresar, al menos no en el universo que conocemos. La gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz, la cosa más rápida del universo, puede escapar. Es un punto sin retorno, una especie de punto de no vuelta atrás cósmico. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué le sucede a la materia, o incluso a la información, una vez que ha cruzado este umbral? Los físicos llevan décadas intentando descifrar este misterio, y las respuestas varían desde lo razonable hasta lo absolutamente alucinante. Para un observador externo, cuando un objeto se acerca al horizonte de sucesos, parecería ralentizarse y finalmente detenerse, congelado en el tiempo justo antes de cruzar la barrera. Desde esa perspectiva, el objeto nunca cruzaría realmente el horizonte. Simplemente parecería detenerse y desaparecer gradualmente a medida que su luz se desvanece. Sin embargo, para el objeto que está cayendo, las cosas son muy diferentes. El objeto, o persona en este caso, si estás imaginando una misión espacial suicida hacia un agujero negro, seguiría cayendo a través del horizonte de sucesos sin siquiera darse cuenta de que lo ha cruzado. Para ellos, el tiempo y el espacio continuarían tal como lo hacían antes, solo que se estarían moviendo hacia el núcleo del agujero negro, donde la gravedad se vuelve inimaginablemente intensa. Lo que ocurre a partir de este punto es un gran enigma. En el centro de un agujero negro, teóricamente, se encuentra la singularidad, un punto donde la densidad es infinita y las leyes de la física, tal como las entendemos, dejan de aplicarse. Aquí, el espacio-tiempo se curva hasta un grado extremo, y las distancias y el tiempo se vuelven conceptos irrelevantes. Imagina un lugar donde las leyes de la gravedad, el tiempo y la materia se desmoronan completamente. Es algo tan abstracto que nuestra mente apenas puede comprenderlo. Pero, ¿es esto realmente el final del camino? Una de las teorías más emocionantes que ha surgido en los últimos años es que los agujeros negros podrían estar conectados a otras regiones del espacio-tiempo a través de agujeros de gusano. Estos agujeros de gusano son como túneles cósmicos que unen dos puntos distantes del espacio o incluso del tiempo. Si esto fuera cierto, entonces cruzar un agujero negro no sería necesariamente el fin. En lugar de eso, podría salir por el otro lado, en un lugar completamente diferente del universo, o, más sorprendentemente, en otro universo por completo. Sí, lo que los agujeros negros podrían estar ocultando son portales hacia dimensiones o universos paralelos, una idea que ha inspirado a muchos teóricos a explorar las posibilidades del multiverso. Aquí es donde la física cuántica entra en juego. Algunos científicos creen que, si combinamos las ideas de la relatividad general con las de la mecánica cuántica, podríamos descubrir que los agujeros negros no son solo destructores de materia, sino creadores de nuevas realidades.
En este modelo, lo que parece ser una singularidad podría en realidad ser una puerta hacia un nuevo espacio-tiempo, una especie de Gran Bang en miniatura que crea un universo completamente nuevo en su interior. Imagina que cada agujero negro que ves en el cielo no es solo el fin de todo lo que entra en él, sino el comienzo de otro universo. Esta idea sugiere que los agujeros negros podrían ser la clave para desentrañar el misterio de la creación misma. Otra teoría fascinante tiene que ver con lo que sucede con la información dentro de un agujero negro. Las leyes de la física cuántica nos dicen que la información no puede ser destruida. Sin embargo, si un agujero negro devora toda la materia que cruza su horizonte de sucesos, parece que la información sobre esa materia también se pierde. Esto es lo que se conoce como el paradoja de la información del agujero negro, un problema que ha desconcertado a los físicos durante décadas. Stephen Hawking propuso que la radiación de Hawking podría ser la clave para resolver este enigma. Según su teoría, a medida que un agujero negro emite radiación, también podría estar filtrando información en pequeñas cantidades. Con el tiempo, la información sobre lo que cayó en el agujero negro podría reconstruirse a partir de esta radiación. Pero aquí viene lo increíble. Algunos teóricos creen que la información nunca se pierde realmente. En lugar de eso, podría quedar almacenada en una especie de holograma en la superficie del horizonte de sucesos. En otras palabras, todo lo que entra en un agujero negro deja una huella en su superficie, y esta huella contiene toda la información necesaria para describir lo que ha caído en él. La idea de que el universo podría ser holográfico suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero está ganando terreno entre los físicos teóricos. Esta teoría sugiere que el universo tridimensional en el que vivimos podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional, como el horizonte de sucesos de un agujero negro. Si esto fuera cierto, entonces los agujeros negros no solo serían objetos fascinantes en sí mismos, sino portales hacia la verdadera naturaleza del universo. Pero, ¿qué pasa si no hay nada al otro lado de un agujero negro? ¿Qué pasa si todo lo que cae en él es simplemente destruido y nunca más se vuelve a ver? Esta es una posibilidad real, y algunos científicos creen que, aunque las teorías sobre agujeros de gusano y multiversos son emocionantes, la realidad podría ser mucho más brutal. Dentro de un agujero negro, las fuerzas de marea gravitacional son tan extremas que cualquier objeto que caiga en él sería despedazado hasta sus átomos. Este proceso, llamado espaguetización, ocurriría cuando las diferencias en la gravedad a lo largo de un objeto o una persona se vuelven tan grandes que estiran el objeto en una delgada cuerda de materia. En este escenario, cruzar el horizonte de sucesos sería el equivalente cósmico de caer en una trituradora gravitacional.